Hola, vamos a ver lo que es configuración electrónica. La configuración electrónica indica la manera en la cual los electrones de un átomo se distribuyen u organizan, es decir, la distribución de los electrones alrededor del núcleo de cada átomo. Para esto tenemos que tener en cuenta tres reglas importantes. La primera, la regla de Hund, que nos dice que dentro de un subnivel los primeros electrones ocupan orbitales separados y tienen espines paralelos. Es decir, voy a agregar los electrones necesarios en cada subnivel de energía, cuidando que llene todos los orbitales de ese subnivel si es posible. Tenemos también el principio de exclusión de Pauli, el cual establece que no puede haber dos electrones con todos sus números cuánticos idénticos, debido a que en un orbital atómico caben como máximo dos electrones con espines opuestos. Es decir, que cada electrón va a tener números cuánticos diferentes, y aquel electrón que tenga una similitud de números cuánticos, la diferencia lo va a dar el último número cuántico llamado spin. También tenemos el principio de Aufbau, el cual nos indica de qué manera los electrones van ocupando los diferentes subniveles, pues buscan su acomodo en los orbitales de menor energía. Este principio de Aufbau también se conoce como regla de las diagonales. A continuación realizaremos la regla de las diagonales. Para realizar la regla de las diagonales es importante saber lo siguiente. Lo que vamos a estar realizando en una configuración electrónica es encontrar la distribución de los electrones en alguna de las capas que conforman la nube electrónica que cubre el núcleo de un átomo. Los niveles de energía representan los periodos en la tabla periódica. Si dividimos la tabla periódica en bloques o en subniveles de energía, las primeras dos columnas de la tabla periódica sería el subnivel S. Las siguientes 10 columnas serían subnivel D y las últimas 6 columnas de la tabla periódica del lado derecho sería el subnivel P. El subnivel F lo conforman los metales de transición interna. A partir de esta información realizaremos la regla de las diagonales. Lo primero que tenemos que hacer es colocar los subniveles de energía en el siguiente orden: S, P, D y F. Luego, en cada subnivel de energía vamos a acomodar la siguiente secuencia de números. En el subnivel S vamos a colocar la columna que va desde el 1 hasta el 7. En el subnivel P iniciaremos desde el 2 hasta el 7, dejando un espacio donde iría el número 1. En el subnivel D colocaremos a partir del 3 hasta el número 6, y en el subnivel F solamente el 4 y el 5 en su respectiva línea. A partir de estos números vamos a rellenar cada columna con su respectiva letra o subnivel de energía. Nos quedaría el siguiente esquema. A partir de este diagrama realizaremos las diagonales tomando en cuenta la cantidad máxima de electrones en cada subnivel de energía, lo cual lo representaremos encima de cada subnivel. 2 electrones máximos en el subnivel S, 6 electrones máximos en el subnivel P, 10 electrones máximos en el subnivel D y 14 electrones máximos en el subnivel F. Lo que vayamos obteniendo lo vamos a ir escribiendo en la parte inferior. Primera diagonal de arriba hacia abajo, 1S2. Segunda diagonal, 2S2. Tercera diagonal, 2P6, 3S2. Cuarta diagonal, 3P6, 4S2. Quinta diagonal, 3D10, 4P6, 5S2. Sexta diagonal, 4D10, 5P6, 6S2. Séptima diagonal, 4F14, 5D10, 6P6, 7S2. Última diagonal, 5F14, 6D10, 7P6.
Si analizamos la recta de la parte inferior y sumamos cada uno de los números que están en la parte superior derecha de cada subnivel de energía, la suma de estos números nos da 118. Es decir, realizamos la configuración electrónica estándar del último elemento de la tabla periódica. ¿Qué quiere decir esto? Que si obtuvimos la configuración del último elemento, podemos obtener cualquiera de los elementos anteriores. Recomiendo realizar toda esta recta al sacar las diagonales para evitar errores. A partir de esta recta realizaremos ahora sí las configuraciones electrónicas, tomando en cuenta que existen 4 tipos de configuraciones electrónicas: la configuración electrónica estándar, la configuración electrónica condensada o de kernel, la configuración vectorial o desarrollada y la configuración semidesarrollada. A partir de la recta que obtuvimos al realizar las diagonales, realizaremos la siguiente configuración electrónica. En este caso, para el elemento hierro, que tiene número atómico 26. Es decir, vamos a contar electrones en la recta inferior hasta que nos dé 26. Esto sería aproximadamente donde indicamos con rojo en la recta inferior, y lo vamos a colocar a un lado del hierro. De la siguiente forma, nos quedaría configuración electrónica estándar del hierro: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y 3d6. En la última parte, solo tomaremos los electrones necesarios para alcanzar 26 y no los electrones máximos del subnivel. A continuación realizaremos otro ejemplo. Tenemos el sodio con número atómico 11. Vamos a contar en la recta hasta que alcancemos 11 electrones. Nos quedaría de la siguiente forma. Configuración electrónica estándar del sodio es igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Tomando en cuenta que en la última parte solamente tomaremos los electrones necesarios hasta alcanzar el número atómico del elemento en cuestión. A continuación procederemos con la configuración electrónica condensada o de kernel. Bueno, vamos a realizar la configuración electrónica condensada o de kernel. Esta configuración es como si fuera una forma simplificada de la configuración estándar, utilizando los gases nobles, los cuales se encuentran en la última columna de la tabla periódica y están señalados en el diagrama en la parte superior derecha, los cuales también están representados en la recta de la parte inferior. Tenemos el helio 2, neón 10, argón 18, kriptón 36, xenón 54 y radón 86. A partir de esto, realizaremos la configuración electrónica del cloro. El primer paso para realizar una configuración electrónica de kernel o condensada es verificar el número atómico del elemento, en este caso es 17. Vamos a elegir un gas noble que esté antes del elemento 17. En este caso el más próximo sería el neón 10. Lo voy a escribir de la siguiente forma. Tenemos que la configuración del cloro va a ser igual al gas noble próximo, que este sería el neón 10, y vamos a escribir la configuración que continúa después de el neón 10. La configuración electrónica condensada o de kernel de cloro sería neón 10, 3s2, 3p5. Si sumamos la cantidad de electrones del gas noble más la continuación de la configuración, el resultado nos da el número atómico del elemento cloro 17. A continuación realizaremos otro ejemplo. Tenemos el elemento carbono con número atómico 6. Vamos a elegir el gas noble más cercano a este elemento sin que se pase. En este caso sería el helio. Lo representamos de la siguiente forma. Ya tenemos el gas noble, vamos a agregar la continuación hasta alcanzar la configuración electrónica del elemento carbono. Nos quedaría carbono 6 es igual a helio 2, 2s2, 2p2
tomando en cuenta que en la última parte solamente vamos a tomar los electrones necesarios para alcanzar la cantidad de electrones del número atómico del elemento. A continuación procederemos a realizar la configuración electrónica desarrollada o vectorial. Vamos a realizar la configuración electrónica desarrollada o vectorial. En este caso del hierro, vamos a realizar similar a lo que hicimos en la configuración estándar. Lo primero que vamos a hacer es colocar la configuración estándar y posteriormente le vamos a agregar los vectores, en este caso son las flechas, para representar cada uno de los electrones del elemento, y posteriormente vamos a encontrar los números cuánticos para el electrón diferencial. Teniendo la configuración estándar, ahora vamos a representar cada uno de los electrones de forma gráfica utilizando flechas. Iniciamos con el primer subnivel de energía. En este caso la cantidad máxima para un subnivel S es de 2 electrones, los cuales están representados con espines diferentes. A continuación realizaremos el procedimiento similar para los siguientes subniveles de energía. Continuamos con un subnivel S, el cual será representado con 2 flechas de espines diferentes. Para el subnivel P, el número máximo de electrones es 6 y los vamos a distribuir en pares. Para esto tendremos 3 orbitales, los cuales se representan de la siguiente forma. Continuaremos con un subnivel S, al cual le corresponden 2 electrones. Sigue un subnivel P, el cual representaremos de forma similar como la anterior. Continuamos con un subnivel S, el cual será representado con 2 flechas de espines diferentes. Por último encontramos un subnivel D, en donde el número máximo de electrones es 10, es decir, tendremos 5 orbitales y vamos a distribuir esos 6 electrones en esos 5 orbitales. Colocamos primero los orbitales y vamos a llenar los orbitales con los 6 electrones de la siguiente forma y vamos a tomar en cuenta las reglas que vimos al inicio de este video: principio de exclusión de Pauli y regla de Hund. El último subnivel de energía para el hierro se va a llenar de la siguiente forma. Lo primero que tenemos que hacer es cumplir la regla de Hund, la cual es distribuir los electrones en los diferentes orbitales antes de un acoplamiento o apareamiento. La forma correcta de llenado de los orbitales es la siguiente. Me dice que tengo 6 electrones en el subnivel D. Hasta ahí solamente he representado 5 y ya completé lo que son los orbitales disponibles. A continuación completaré la cantidad de electrones que faltan para que la configuración del hierro quede completa. Esto sería un electrón más que iría con spin negativo. Colocado el último electrón, ese electrón que coloqué se llama electrón diferencial, pues hace la diferencia entre ser un elemento o ser otro. A este electrón diferencial es al que le voy a leer los números cuánticos: N, que nos representa el nivel de energía; L, que nos representa el subnivel de energía o la forma de la nube electrónica; M, que nos representa el orbital; y el número cuántico S o spin, que nos representaría el giro del electrón. Vuelvo a repetir, se van a encontrar los números cuánticos del electrón diferencial, es decir, el último electrón que coloqué en la configuración electrónica de forma correcta, respetando las reglas. Para encontrar el número cuántico principal N, vamos a tomar en cuenta el último número de la configuración electrónica que aparece como coeficiente. En este caso sería el número 3. N es igual a 3. A continuación voy a encontrar el valor de L del número cuántico secundario o azimutal utilizando la siguiente tabla y los siguientes valores. Tenemos que L va a tener 4 valores. En este caso va a depender de la última letra de la configuración electrónica. En este caso mi configuración electrónica del hierro termina en 3D6. La letra es D, por lo tanto el valor de L sería 2. A continuación vamos a calcular lo que es el número magnético. En este caso, según la teoría, el número magnético
va a ir desde menos L hasta L pasando por 0. En esta configuración tenemos que el valor de L es 2, por lo tanto va a ir desde menos 2 hasta 2 pasando por 0. Lo vamos a representar en cada uno de los orbitales que aparecen en la configuración electrónica. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Esos valores los vamos a colocar abajo de los orbitales de la última parte de la configuración electrónica. A partir de colocar estos valores en cada uno de los orbitales, vamos a identificar en dónde se encuentra nuestro electrón diferencial. Verificamos y se encuentra en menos 2, es decir, el valor para M, el valor del número magnético sería menos 2. Por último, para encontrar el número cuántico spin, vamos a tomar los valores de la siguiente tabla, la cual dice que si la flecha del electrón diferencial quedó hacia arriba, su valor va a ser más 1/2, y si la flecha quedó hacia abajo, su valor va a ser menos 1/2. Identificamos el electrón diferencial, el cual está encerrado en la configuración, y verificamos que la flecha queda hacia abajo, su valor es menos 1/2. Recordando que el número cuántico principal no puede ser 4, debido a que en ese nivel de energía no encontramos el electrón diferencial. A continuación, realizaremos una configuración electrónica semidesarrollada. Tenemos que la configuración electrónica semidesarrollada es una combinación de la configuración electrónica condensada o de kernel y la configuración desarrollada. Es decir, vamos a utilizar los gases nobles y vamos a utilizar también las flechas. A su vez, también vamos a calcular los números cuánticos. Iniciamos con el elemento cloro 17. Vamos a elegir primero un gas noble, el cual se acerque al número atómico 17 sin que se pase. En este caso, el gas noble que vamos a elegir es el neón y lo colocamos de la siguiente forma. Ahora escribiremos la continuación de la configuración electrónica hasta alcanzar 17 electrones. A continuación vamos a representar los electrones con las flechas correspondientes. El subnivel S está representado por dos flechas con espines diferentes. A continuación vamos a representar los electrones del subnivel P. Primeramente, teniendo en cuenta que el número máximo de electrones en un subnivel P es 6 y estos vienen en pares, obtenemos un total de 3 orbitales, en donde vamos a representar los 5 electrones respetando la regla de Hund. Primero colocamos las flechas hacia arriba y ahora colocamos las flechas hacia abajo, las que sean necesarias para completar la configuración. Completado los electrones necesarios en la configuración electrónica, encerramos el electrón diferencial. A este electrón le vamos a calcular los números cuánticos, los cuales son N, número cuántico principal, L, número cuántico secundario, M, número magnético y S, número cuántico spin. Vamos a tomar en cuenta para calcular el número cuántico principal el último número que aparece como coeficiente de nuestra configuración electrónica. En este caso sería el 3. N vale 3. Para calcular el número cuántico secundario L, vamos a utilizar la tabla que utilizamos en la configuración electrónica desarrollada. Vamos a verificar cuál es la última letra de nuestra configuración electrónica. En este caso es una P. Vamos a compararlo con la tabla de la parte superior derecha y me dice que P tiene un valor de 1, por lo tanto L es igual a 1. Para calcular el número magnético, vamos a tomar en cuenta que dice la teoría que el número magnético va a depender de L, por lo tanto va a ir desde menos L hasta L. Si mi L vale 1, va a ir desde menos 1 hasta 1 pasando por 0. Nos queda menos 1, 0 y 1. Eso lo vamos a sustituir en cada uno de los orbitales de la configuración electrónica. Nos queda de la siguiente forma. Ahora tenemos que analizar en qué orbital se encuentra nuestro electrón diferencial. En este caso está en el 0. Entonces tenemos que nuestro número magnético es igual a 0. Por último, verificamos nuestro electrón diferencial. Si la flecha está hacia arriba, su valor es más 1/2, y si está hacia abajo, su valor es menos 1/2.
El electrón diferencial en nuestra configuración electrónica está hacia abajo, su valor es de -1 medio. Recordemos que calculamos los números cuánticos para el electrón diferencial. Eso es todo, hasta la próxima.